Gracias por descargar del Ministerio del Camino de la Palabra. Creemos que en Dios esta enseñanza irá y transformará poderosamente su vida. Dios les bendiga. Quiero compartir la palabra de Dios con usted y quiero recordarle que la Biblia nos fue dada para dos propósitos principales. En primer lugar, la Biblia nos fue dada para que usted y yo supiéramos quién es Dios. Nada ni nadie nos puede decir a nosotros cómo es Dios, quién es Dios, sino Dios mismo. Y Dios lo hace a través de su palabra. El Señor Jesús dijo: ustedes estudian las Escrituras porque les parece que en ellas encuentran la vida eterna, pero ustedes no saben que ellas son las que dan testimonio de mí. Así que cuando aprendemos de la palabra de Dios, estamos aprendiendo en primer lugar acerca de Dios mismo. En segundo lugar, la Biblia nos fue dada para que usted y yo supiéramos cómo Dios quiere que vivamos en esta tierra, cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué quiere Dios, por ejemplo, de mi matrimonio? ¿Qué quiere Dios, por ejemplo, de mis hijos? ¿Qué quiere Dios de mi dinero? ¿Qué quiere Dios de mi sexualidad? ¿Qué quiere Dios de mi carácter? Eso está en la palabra de Dios, y al estudiar la palabra de Dios, básicamente entonces aprendemos dos cosas: acerca de Dios y acerca de la voluntad de Dios. Amén. Todos aquí, y principalmente los que nos hemos criado en un ambiente cristiano, todos aquí hemos escuchado alguna vez la palabra pecado. Y fíjese que la palabra pecado siempre tiene una connotación negativa. Siempre pecado es un error, y lo sabemos. Y todos hemos escuchado la palabra pecado, y más aquellos que crecimos en un ambiente cristiano, hemos crecido escuchando pecado, un pecado grande, un pecado de muerte, un pecado un pecado oculto. Hemos escuchado cientos y cientos de veces la palabra pecado. La cuestión es que a veces con el uso y con el paso del tiempo, las palabras pierden su poder y pierden su verdadero significado. Por ejemplo, a medida que uno empieza a usar una palabra en la vida diaria, esa palabra deja de significar lo que originalmente significaba y pasa a decir algo menos importante. Por ejemplo, fallar ese gol era un pecado. Pierde la palabra pecado su fuerza y su significado literal y su significado más importante. Ahora, la Biblia nos enseña que para Dios el pecado es algo serio. Y si para Dios el pecado es algo serio, para nosotros debería el pecado ser algo serio. No importa que lo usen ridiculizándolo. Algunos usan la palabra pecado, hermano, para exaltar su rebeldía en contra de Dios. Y yo quiero compartirle hoy acerca de qué es el pecado, y cuáles son los peligros del pecado. ¿Cuántos han oído la palabra pecado alguna vez? El otro día un papá me dijo a mí bien asustado: pastor, hable con mi hijo pequeño porque él dice que a él le gusta el pecado. Y yo fui y le digo: oíme vos, ¿te gusta el pecado? Sí, y a mi papá también. Y dije yo, por eso es que le viene a este cipote lo malo. ¿Y qué pecado te gusta? El que venden en el lago. Me dice: era pescado. Ya, bueno. Ahora, ¿qué es el pecado, hermano? ¿Qué es el pecado? Fíjese que etimológicamente, según su significado, la palabra pecado viene de un término griego que es hamartano. Hamartano, en la Biblia, en el texto original griego, cuando usted lee la palabra pecado, lo que lee es el verbo hamartano, así como se escucha, y significa errar al blanco. Entonces, pecado, según el significado de la palabra, significa que Dios a mí me puso una meta a la cual debía llegar. Por ejemplo, tomar esa canasta, y al pecar yo me desvié del curso. Entonces eso para Dios es pecado. Por ejemplo, la voluntad de Dios es que los hijos honren a sus padres. Así lo dice la Biblia. Es el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra y tengas largura de días. Muchas personas acaban antes de tiempo su vida.
mueren tremendamente jóvenes y enfermos. Y uno se pregunta ¿por qué? Hay una sentencia bíblica: el que honra a sus padres vivirá largos días en la tierra, y el que maldice a su padre, sus días serán acortados. Ahora, la voluntad de Dios es que yo honre a mis padres, y suponga que esto es la honra que yo le debo dar a mis padres: obediencia, respeto, honra económica, lo que mis padres necesiten. Ahora, cuando yo no los honro, me aparto del plan de Dios para mi vida, y por eso es jamartazo, erré el blanco. ¿Sí? ¿Me explico bien? Entonces, ¿qué es el pecado? Según la Biblia, la palabra, el origen de la palabra es errar al blanco del plan que Dios tiene para mí. Es ir a hacer lo que Dios no quería que hiciera. Pero en palabras sencillas, también la Biblia define pecado. Venga conmigo a Primera de Juan. En palabras sencillas, la Biblia define la palabra pecado, y es básicamente dos cosas. Número uno, pecado es todo aquello que rompe, que viola la ley de Dios. Pecar es hacer cualquier cosa que rompa, transgrede la ley de Dios, rompe la ley de Dios. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3 verso 4. ¿Qué es el pecado? Bueno, pecar es errar al blanco, y la Biblia lo define así. Número uno, pecar es hacer aquello que rompe la ley de Dios. Todo aquello que rompe la ley de Dios se conoce como pecado. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. ¿Lo tiene conmigo? Todo aquel que comete pecado infringe la ley, también la ley. Pues, ¿qué dice, hermano? El pecado es infracción de la ley. Entonces, todo aquello que hacemos que va contra la ley de Dios es pecado. Ahora, fíjese qué importante: el hecho de que romper la palabra de Dios sea pecado nos enseña que todo pecado es igual. No hay pecado grande ni pecado pequeño, todo es pecado. Porque a veces nosotros nos contentamos diciendo: yo no bebo, yo no fumo, pero hacemos cosas escondidas, vergonzosas, que son contra la palabra de Dios. Eso también es pecado. Y no soy yo mejor que otros por el hecho de que yo no haya hecho lo que ellos hacen, porque mi corazón es tan pecaminoso como el de ellos si estoy viviendo lejos de Dios. Santiago capítulo 2 en los versos 10 y 11. Porque cualquiera que guardara toda la ley pero ofendiera en un punto, se hace culpable de ¿qué dice, hermano? De todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho ¿qué cosa, hermano? Transgresor de la ley. Entonces, el pecar es, en primer lugar, hacer algo que la Biblia dice que no haga. Por ejemplo, hermano, si la Biblia dice que no debo codiciar, y fíjese que por nuestra malicia hemos llevado el mandamiento de no codiciar a la mujer ajena, porque parece que es lo más común, que hay que codiciar a la mujer ajena. Pero en realidad el mandamiento dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni el animal de tu prójimo. No codiciarás sus terrenos, sus riquezas, ni nada que sea de tu prójimo. Entonces, yo pudiera excusarme en decir: bueno, yo soy una buena persona, yo no bebo, yo no fumo, yo no ando matando personas en la calle, yo tengo un hogar firme, yo no engaño a mi esposa, pero soy codicioso. Entonces, pecado es pecado. ¿Por qué? La gente no lo ve como vergonzoso, pero Dios sí lo ve y está violando la ley de Dios. Entonces, yo quiero que usted entienda algo: pecar es hacer aquello que no le agrada a Dios. Hay cosas que no son pecado por ninguna otra cosa, simplemente porque a Dios no le agradan. Y entonces yo tengo que ser consciente de eso. Pecar es aquello que rompe la ley de Dios. Número 2, pecar es toda injusticia en contra de mi prójimo. La palabra que usa la Biblia es toda injusticia, es la palabra griega adikia, que significa injusticia, maldad, traición. Entonces, pecar es hacer cualquier maldad en contra de mi prójimo. Por ejemplo, cuando yo cometo adulterio, siendo un hombre casado, enamoro a una mujer casada o soltera, yo estoy cometiendo un pecado en dos dimensiones. Peco
contra Dios que dijo: no adulterarás. Y yo quiero que sepa algo bien importante: todos los pecados son serios, pero hay pecados que tienen consecuencias más graves que los otros. Y si hay pecado odioso a Dios, es el adulterio. A tal punto que el libro de los Hebreos capítulo 13 dice que a los adúlteros y a los fornicarios Dios mismo los va a juzgar. Dios mismo los va a juzgar, no otro, Dios mismo. Ahora, mira qué importante esto: el que comete adulterio peca contra Dios porque rompe el mandamiento que Dios dijo: no adulterarás. Pero peca contra su esposa o su esposo porque está haciéndole infiel y le está haciendo traición, le está haciendo maldad. Entonces, quien peca de esa manera es doblemente culpable de pecado, y su juicio va a ser con Dios, no conmigo, ni siquiera con su esposo enojado, va a ser con Dios. Y Dios, créamelo, hermano, yo prefiero tener en contra al diablo y todos los demonios mía que a Dios, hermano. Es que si el diablo viene en contra mía, yo busco a Dios y Él me salva. Pero ¿quién me va a salvar de Dios a mí? Si Hebreos 10:31 dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. ¿Se imagina? Primera de Juan 5:17 dice la palabra del Señor: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Dice el verso 17: toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Romanos 1:18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay ira de Dios para aquel que hace lo que a Dios no le agrada. Hay ira de Dios. Amén. Ahora, es importante eso, hermano. ¿Qué es el pecado? Básicamente dos cosas. Número uno, todo lo que rompe la ley de Dios. Toda injusticia en contra de mi prójimo, eso la Biblia lo llama como, hermano, pecado. Pecado. Ahora, el pecado, hermanos, es algo serio para Dios. El pecado es algo que no es un juego para Dios, porque el pecado tiene peligros serios. Ahora, ¿cuáles son los peligros del pecado? Aprendamos esto. Número uno, ¿cuál es el peligro del pecado? Número uno, el pecado interrumpe nuestra relación con Dios. Yo no puedo tener comunión con Dios si estoy viviendo en pecado. No se puede tener comunión con Dios. El pecado rompe, destruye la relación con Dios. Hermano, y usted no puede tener comunión con Dios viviendo en pecado deliberado. Usted puede venir y tratar de poner una ofrenda, no sirve. Usted puede venir y tirarse de rodillas y hacer un día de ayuno, tampoco sirve si no se convierte de su pecado. El pecado corta la relación con Dios. El pecado lo aparta a usted de Dios. Y sepa esto: implícitamente, cuando usted decide pecar, implícitamente, es decir, involucrado en eso mismo, está el hecho de separarse de Dios. En los votos matrimoniales que hacemos aquí en la iglesia, yo les pregunto: ¿recibe como esposo a fulano de tal para amarlo, para servirlo, para compartir su servicio a Dios, para procurar su felicidad en pobreza, en riqueza, en enfermedad o en salud? Entendiendo que el día en que dice sí en este altar, está diciéndole que no a todos los hombres del mundo. Porque eso implica, si yo me caso con alguien, dije sí a mi esposa, estoy diciéndole que no a todos los demás. ¿Me explico? Ahora, cuando usted y yo decidimos pecar, estamos diciéndole literalmente a Dios: no te quiero, ahora no te quiero, quiero hacer esto que yo sé que me separa de ti. Entienda eso. El pecado no es un juego para Dios, es serio, es serio. ¿Sabe por qué es tan serio el pecado para Dios? Porque el pecado a Dios le costó lo más importante para Él, le costó su Hijo. Entonces, yo no puedo, hermano, pretender estar bien y decir: oh, Dios está aquí conmigo, oh, Dios me usa,
si estoy viviendo en pecado? No puedo hacer eso. No puedo, porque el pecado rompe y destruye mi relación con Dios. El pecado destruye el pacto de santidad que Dios ha hecho con nosotros. Isaías capítulo 59 versos 1 y 2, ¿lo tiene? Dice la escritura: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahora entiendo yo que estos textos explican la inquietud de alguien que se siente lejos de Dios. Alguien preguntó: ¿por qué Dios está tan lejos de mí? Y la respuesta es esta: los oídos de Dios no se han cerrado, la mano de Dios no ha perdido fuerza. Estás separado de Dios porque tus pecados han hecho división entre Dios y tú. Han hecho división, han separado a Dios de tu vida. Ahora yo quiero que usted sepa algo, hermanos. Muchas veces nuestra vida languidece, nos debilitamos, nos deprimimos, tenemos miedo en la noche, nuestro futuro está perdido porque no sabemos si Dios está con nosotros. Y no sabemos si Dios está con nosotros porque en algún momento decidimos decir sí al pecado y no a Dios. Ahora yo quiero decirle algo: Dios le ama como nadie le puede amar. A los ojos de Dios usted es especial, hermano. Entonces, si Dios es tan bueno, ¿por qué a veces me siento tan lejos de Él? Y yo sé, hay desiertos. Yo sé, hay momentos en que es cuestión de probar nuestra fe. Pero hay momentos en que se trata del pecado. Simplemente ya Dios se apartó de nosotros porque nosotros elegimos decir sí al pecado. Usted se ha visto en la situación de tener dos amigos que son enemigos. Usted es amigo de los dos, pero ellos son enemigos entre ellos. Y qué triste es eso, porque uno trata de mediar, ¿verdad? Mira, que aquel es buena gente, no me hables de ese. Y le dice al otro: mira, que aquel no quiero saber nada. Y lo triste es cuando llega uno y le dice: elegí, o él o yo. Bueno, elija o Dios o el pecado, porque el pecado interrumpe nuestra relación con Dios. Ahora, en segundo lugar, otro peligro del pecado. El pecado es terriblemente adictivo. ¿Qué significa adictivo? Significa que crea adicción, que crea un vicio, que forma un hábito, que se hace parte de nuestras vidas y que llegamos a necesitarlo en algún momento. Uno de los peligros más graves del pecado, ¿sabe cuál es? El hecho de que se vuelve un hábito, de que a mí después me hace falta y lo necesito y llega a ser parte de mi vida y no me deja vivir en libertad. Mire, hermano, una vez que abrimos la puerta al pecado, este nos atrapa y nos esclaviza. Usted no juega con el pecado juega con usted. No hay tales de que yo puedo dominar el pecado. No se puede dominar el pecado. Somos esclavos. Lo que pasa es que estamos agradablemente engañados, diciendo: esto tan bueno que yo hago, esta bebida que me tomo, esta inmoralidad que estoy cometiendo es tan agradable, pero puedo dejarla cuando yo quiera. No puede. Esa es la mentira en la que jugamos. Esta inmoralidad financiera de robar dinero en mi trabajo me da buenos frutos, pero yo sé que lo puedo dejar. No se puede dejar. El pecado es adictivo, es algo que nos atrapa. Venga conmigo a la palabra de Dios, libro de los Proverbios, Proverbios capítulo 5. ¿Lo tiene conmigo? Proverbios 5 verso 22. Dice la Biblia: prenderá al impío sus propias iniquidades. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con, ¿cómo dice ahí, hermano? Léalo conmigo: con las cuerdas de su pecado. Hermano, aquí no hay libertad. Libertad es estar en Cristo. Pero hermano, mire, uno cuando está haciendo algo malo, eso es terrible, hermano, porque uno llega a pensar que no puede vivir sin hacer eso malo que está haciendo. El pecado es adictivo. El pecado nos esclaviza, nos roba la voluntad y nos roba la dignidad. Mire, yo estuve mucho en ambiente de drogadicción antes de que el Señor me salvara. Y sabe que es terrible, hermano,
Cuando un joven está adicto a las drogas y usted le dice a ese muchacho: mira, aquí tengo droga, más tarde vamos a fumar, se queda ahí, hermano. Y alguien lo puede decir: vos sos un perro, quítate, perro, y lo patea, se va a reír y se va a quedar ahí por esa droga. A mí que no me digan que eso es libertad. Yo lo vi a jóvenes venderse con tal de conseguir droga, y vi recibir insultos y golpes y quedarse sin dignidad alguna con tal de conseguir aquello que era la esclavitud de su pecado. Eso no es libertad. Libertad es estar en Cristo. Libertad es ver a la gente sin vergüenza a los ojos. Libertad es tener paz en el corazón. Eso es la verdadera libertad. Proverbios capítulo 11, verso 6. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores, como dice, hermano, serán atrapados. ¿En qué, hermano? En su pecado. Es como jugar algo. Es como coquetear con algo. Es como no saber que vamos tarde o temprano a quedar presos en eso que estamos jugando. Yo quiero pedirle esto: abra los ojos. Usted no juega con el pecado. El pecado juega con usted. Usted no lo domina ni lo engaña. Él nos engaña a nosotros. El pastor Tommy Moya, un reconocido predicador en toda América Latina y Estados Unidos, tremendo hombre de Dios, hombre de milagros, un tremendo hombre de Dios, invitado a congresos apostólicos, una iglesia de más de 10,000 miembros, hermano, tremendo. Un día le confesó a su esposa, una madrugada, que estaba viviendo en adulterio con una persona del ministerio. La vida de ese hombre se destruyó, hermano. Lo criticaron, lo publicaron, lo humillaron públicamente. Mire, algunos congresos borraron su nombre ahí, y el hombre quedó, dice, en la calle. Se le quitó todos sus privilegios como pastor y estaba en la calle. Y ese hombre pasó años en disciplina y en restauración, con pastores, con consejeros matrimoniales, hasta con un psicólogo, hasta que Dios restauró su hogar y su matrimonio. Y él escribió un libro, y si puede leerlo, léalo. Se llama La caída no es la sentencia final. Un excelente libro. ¿Y sabe qué dice este hombre hablando de su caída? Dice: nunca deberíamos menospreciar el poder del pecado. Nunca deberíamos ignorar que crece cada día más y que nos domina, y que llega un momento en que ya no podemos dejar de hacerlo. Yo quiero recomendarle esto: no juegue con el pecado. No juegue con el pecado. Tráigalo a Cristo. Si ha caído, venga y arrepiéntase delante de Dios. Si ha hecho algo que es injusto delante de los ojos de Dios, corra, la puerta está abierta. Venga Jesús, confiese lo que el Dios nuestro será amplio en perdonar, dice la Biblia. Pero no trate de ocultarlo, no trate de disimularlo, no trate de vivir así, porque lo que le espera es un camino de destrucción. Y vaya afuera, hermano, que solo nos arruináramos nuestra vida, arruinamos la vida de los que nos rodean, y estamos asegurándonos una eternidad en un lago de fuego y azufre por vivir en pecado. Dijo el escritor inglés C.S. Lewis: el hombre no conoce la magnitud de su maldad hasta que trata de ser bueno. Hay mucha gente que se jacta de su capacidad de cambiar. Yo puedo cambiar cuando quiera. Yo tomo, pero puedo dejarlo cuando quiera. Yo hago esto, pero puedo dejarlo cuando quiera. Yo quiero hacerle un reto. Hágalo. Trate de hacerlo, a ver si es cierto. Uno no conoce su maldad hasta que trata de ser bueno. Y yo quiero decirle algo: si usted nos está viendo a través de la televisión o a través del internet, o si usted está aquí y ha estado viviendo mal en algún aspecto de su vida, usted ha estado viviendo de una manera pecaminosa, que usted sabe en el fondo de su corazón que lo que está haciendo le desagrada a Dios, no se engañe pensando que puede dejarlo. No puede. Lo que pasa es que nunca ha tratado. Porque el día que trate, usted va a saber lo que es la fuerza del pecado. 1 semana, 2 semanas y vamos hacia abajo. ¿Por qué? Porque el pecado solo puede ser vencido por la sangre preciosa de Jesucristo. Tercer peligro del pecado. Está muy relacionado con lo anterior. El pecado no solamente es adictivo, el pecado es terriblemente progresivo.
Ahora, ¿qué significa que el pecado es progresivo? Progresivo significa que crece, que va de menos a más, que está pequeño y se hace grande. Ahora, el pecado, el desagradar a Dios, el romper la ley de Dios tiene esta característica: crece, no se queda así, sino que una vez que empezó, empieza a crecer y a crecer y a crecer y a hacerse más sucio, más vergonzoso, hacerse más oculto, hacerse más destructivo. ¿Por qué? Porque es pecado. Mire, en la palabra, venga conmigo a Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahora, mire lo que la Biblia menciona ahí: el engaño del pecado. El engaño del pecado. Mire, yo estuve hace poco con un hombre que engañó a su esposa. Le engañó. Haya sido que la esposa tenía mal carácter o no, la engañó. Y lo oí hablar y dijo: los chismes, ¿cómo dañan el hogar? Dice. ¿Cómo dañan el hogar los chismes? Él estaba diciendo que si alguien no le hubiera dicho a su esposa que él la engañaba, su hogar sería feliz. Él no estaba considerando que el daño de su hogar era el adulterio. No, era el chisme quien le dijo a su esposa que él le engañaba. ¿Sabe cómo se llama eso? El engaño del pecado. Si usted habla con un muchacho, si usted habla con alguien que está haciendo lo malo, todos tienen la culpa menos él. Si usted habla con un muchacho que anda haciendo lo malo: no, que mi papá no me quería, que el gobierno no me quería, que el aquí. No, mire, reconozcamos algo: el problema está aquí en el corazón y se llama pecado. Y mientras Dios no trate con eso, vamos a vivir esclavos de nuestra propia maldad. Hay quienes pasan echándole la culpa a su pasado traumático. Y es cierto, debe ser terrible para un niño ser abandonado por sus padres. Debe ser terrible para un niño ser abusado sexualmente por alguien. Debe ser terrible. Pero el pasado tiene una característica: ya pasó, se terminó y podemos empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Pero cuando alguien no quiere confrontar su maldad, cuando alguien no quiere confrontar su maldad, le dice a su papá: vos tenés la culpa, vos me abandonaste. Le dice a su mamá: no me diste el cariño que quería. Le dice a sus hermanos: ustedes me ignoraban. Le dice a la iglesia: ustedes no cantan la música que a mí me gusta. Pero eso es una excusa vil y barata. Confróntese, sea sincero delante de Dios: soy un pecador y necesito la gracia de Dios. Y escúcheme esto: yo no le estoy hablando de vergüenza, yo no le estoy hablando de condenación. Le estoy hablando de un Dios que lo ama tanto que dio a su hijo a morir en una cruz por usted. Pero eso no va a ser real. Eso no va a ser real para usted mientras usted no reconozca que lo necesita. El pecado crece, pero la gracia puede crecer más para perdonarnos. Ahora, quiero concluir en esto. Segunda de Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. En la Biblia hay dos casos, dos ejemplos de esta palabra, de este principio. El primero es el rey David. ¿Se acuerda de David? Hemos hablado hace poco de David. David, hermano, que era el hombre conforme al corazón de Dios. David, hermano, que es el dulce cantor de Israel. Es una superestrella de la Biblia, David. Pero usted sabe la historia de David, que un día vio a una mujer bañándose en su terrado y la mandó a traer, y la mujer era casada. A él no le importó, sino que se acostó con ella. Y cuando la mujer le dijo que estaba embarazada, mandó a traer al esposo de la mujer para que durmiera con la mujer y que el hijo de ellos fuera de David y el papá creyera que era hijo de él. Y cuando el hombre se negó a acostarse con su esposa, David lo mandó a matar. Ahora uno se pone a pensar: ¿cómo convertimos a un hombre que es conforme al corazón de Dios, íntegro y recto en todo, en un adúltero, en un mentiroso y en un homicida? La respuesta es esta: el endurecimiento del engaño del pecado. David no se levantó esa mañana queriendo matar a alguien,
pero abrió la puerta del pecado y ese pecado lo fue degradando más y lo fue corrompiendo más hasta que hizo cosas terriblemente vergonzosas y dolorosas. Otro ejemplo en la Biblia es Judas Iscariote. Judas, que era uno de los discípulos de Jesús. Ahora, ¿por qué Judas traicionó a Jesús? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Juan capítulo 12, versículos del 3 al 6. Entonces María, una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Note cuánto costaba ese perfume. Un denario era el salario mínimo de un día. O sea que ese perfume valía el equivalente a 300 días de trabajo. Tiene que haber sido muy caro, muy caro. Era tan puro ese perfume que estaba en una vasija de alabastro que una vez que se quebraba no se podía tapar. Era totalmente puro. Ahora mire lo que dijo este discípulo. ¿Por qué no se vendió? No se vendió. Era Judas el que le había de entregar. Ahora verso 6 dice: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era, ¿qué cosa, hermano? Ladrón, y teniendo en la bolsa sustraía lo que se echaba en ella. Ahora, ¿por qué Judas terminó por entregar a Jesús? Terminó por entregarlo porque abrió la puerta a un pecado aparentemente inofensivo, el robar en la bolsa cuando había mucho dinero. Pero ese pecado corrompió su corazón de tal manera que cuando cuando tuvo que entregar a Jesús no le importó. Sus barreras morales estaban destruidas, su conciencia estaba encallecida, no había nada que lo detuviera para hacer lo malo, porque ya el pecado había progresado en su vida. La Biblia le llama a eso entenebrecimiento. Es como, por ejemplo, muchos homicidios, muchos asesinatos no empiezan por querer matar a alguien, empiezan por la ira. Empiezan porque alguien decidió guardar rencor en su corazón. Y ese pecado va acumulándose y va creciendo y va corrompiendo y termina por explotar en algo dañino que nunca nos imaginamos que podíamos hacer. Ahora yo quiero que sepa esto: lo que usted y yo hacemos nos conduce a algún lugar. Hermano, si usted busca de Dios, eso lo lleva a la santidad. Si usted vive en pecado, eso lo lleva a más pecado. Mi pregunta es: ¿hacia dónde está caminando usted? ¿Hacia dónde está caminando usted? Mire, yo quiero que usted vea por un instante el corazón de Dios. Dios no necesita nada. Él es autosuficiente totalmente. Él vive para su gloria. Él hizo todas las cosas. No necesita nada, no depende de nadie. Él es el Señor. Y Él nos hizo. Y nosotros pecamos en contra de Él. Y yo quiero que usted vea esto. Y Él, Dios envió a su Hijo, el que nunca había pecado, el que nunca había mentido, a pagar el precio de mis pecados y de sus pecados en una cruz. Ese Dios estuvo dispuesto a despojarse de su gloria para ser avergonzado en una cruz, para romper el poder del pecado. Él lo entregó todo por usted y por mí. Y nada de lo que usted y yo hagamos fuera de Dios nos va a dar paz, seguridad y libertad. Nada. Podemos buscar en el dinero y tarde o temprano va a fracasar. Podemos buscar en la diversión y tarde o temprano va a fracasar. Podremos buscar en el estudio, en la cultura, en las relaciones personales, en el placer sexual, y nada de eso va a darle a nuestro corazón una paz verdadera. Solo Dios. Fuimos creados para Él y solo en Él estamos quietos. Solo en Él encontramos paz. Mire, cuando somos cristianos aprendemos a pecar de manera oculta.
hacer cosas cuando nadie nos ve, porque somos cristianos. Y lo terrible del pecado oculto es que crece y se vuelve más oscuro, porque como no tenemos libertad de pecar como todo el mundo, lo hacemos debajo de la mesa y se vuelve más oscuro y más vergonzoso. Dijo un filósofo griego: el pecado nunca hace feliz al hombre y lo condena a vivir eternamente temeroso de ser descubierto. Usted tiene que saber esto: pecar y vivir lejos de Dios no va a dar gozo a nuestro corazón. Solo en Cristo tenemos paz y gozo verdadero.